Amén. Vamos a leerlo todos juntos, mis hermanos. Y dice su letra: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Oramos. Padre, venimos una vez más a ti, Señor, suplicándote que tú puedas, Señor, en esta tarde llenar nuestros corazones, hablar a nuestras vidas. Señor, que tu palabra haga eco en nuestra forma de vivir, Señor. Te suplicamos que seas tú, Señor, dándonos esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, y esa reverencia para poder estar atentos a tu palabra, solamente a tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo aplique, Señor, esa palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Como hemos escuchado, hermanos, estamos alegres por la victoria, vamos a decir, de la familia Chávez. Amén. Porque pues hay un miembro más en la congregación y hemos sido bendecidos. El día domingo pasado creo que fue que presentamos a una bebé, ¿verdad? Sí, el domingo pasado, ¿verdad? También yo le doy gracias al Señor porque, hermanos, tengo un tercer nieto que nació el lunes. Amén. Así que aquí está un superabuelo. Hermanos, es una bendición. Así que las hermanas, hermanos que están todavía en su estado de fertilidad, a procrearnos, hermanos. Vamos a llenar la iglesia, ya que pues si no tenemos ese evangelismo personal, aunque sea de bebés, la vamos a llenar. Amén. Así es que, mis hermanos, estamos contentos, estamos alegres, pero hablaba yo con el pastor, no lo hemos visto muy activo, ¿verdad? Pero él decía de que precisamente hoy llegó a la casa, no es que ya hace días ha estado, hoy llegó a la casa, amén. Ha sido una semana bien dura porque ha tenido muchas otras cosas que hacer, amén, usted sabe. Y hermanos, pues estamos alegres, yo le decía y él me decía, pues sigan orando por nosotros. Y yo creo que lo hemos estado haciendo, amén. Hemos estado orando por él y vamos a seguir orando. Así que nos unimos a ese gozo, hermanos, ya tenemos un Elías. Yo no sé si había otro aquí, pero ya tenemos un Elías en casa, amén. Así es de que, mis hermanos, vamos a ir inmediatamente a las escrituras. Hoy vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, hermanos. No les voy a decir vamos a descansar, amén, porque, hermanos, nosotros sabemos de que pues amamos la predicación expositiva, amamos la predicación verso a verso, amén. Así es de que vamos a hacer una pausa el día de hoy y vamos a estar meditando, hermanos, bajo el tema deleítate en el Señor. Y este deleite, hermanos, no es una sugerencia la que yo vengo a darles hoy o la que la palabra nos da, es un mandato. Hay una voz imperativa ahí, hermanos. Nosotros, hermanos, no podemos tomar a la ligera ese mandato, amén. Así es de que, hermanos, hemos estado viendo de alguna manera el libro de Filipenses, la última porción que nosotros vimos, una de las últimas. Nosotros vimos un problema que existía, hermanos, en la iglesia de Filipos. Dos hermanas que estaban y que habían combatido mano a mano con el gran apóstol Pablo, pero que en un momento, hermanos, se desviaron y ya no combatieron junto con el apóstol Pablo, sino que se estaban agarrando del pelo ellas. O sea, ya no estaban combatiendo por el evangelio, sino que la lucha ahora era entre ellas. No hay nada nuevo bajo el sol, hermano. En las iglesias hay gente agarrada del pelo también. Mujeres, pero también hombres.
De todo hay, hermanos, porque somos una iglesia imperfecta, llena de pecadores en los que Dios está obrando. Así es que dentro de todo es normal. Amén. Ahora, mis hermanos, algo que llama la atención en ese mismo pasaje del capítulo 4 es la frase, hermanos, que el pastor ha hecho énfasis, el pastor Noel, donde dice en el verso 4, dice: regocijaos en el Señor, siempre regocijaos. Una vez más les digo, dice el apóstol Pablo, regocijaos. Así es que ese es el mandato. Regocijémonos en el Señor, deleitémonos en el Señor, a pesar de que, como hemos visto en la epístola de los Filipenses, y una característica es, mis amados hermanos, de que esta epístola es una epístola del apóstol Pablo, de las llamadas epístolas carcelarias. Amén. Él está bajo arresto domiciliario. Él escribe estando detenido en Roma la carta a Efesios, la carta a Filipenses, la carta a Colosenses y la carta a Filemón. Amén. Así es que dentro de todo ese contexto, hermanos, él no está en las mejores condiciones. Él no tiene control en la mano viendo Netflix. Él no está activo en las redes sociales. Él no anda de vacaciones, él está bajo arresto domiciliario. Y aún así dice: regocíjense, gócense. Amén. Ese es el mensaje central de la carta, hermanos, o la epístola de los Filipenses, a pesar de las circunstancias en las que él se encuentra. Amén. Ahora, mis amados hermanos, lo que vamos a ver hoy, yo quiero tomar también parte del Salmo 36. Yo creo que ustedes lo tienen en la misma Biblia, o tablet, o en el mismo teléfono. El salmo, hermanos, que precede al Salmo 37 es el Salmo 36, lógicamente, ¿verdad? Y vemos cómo los impíos no solamente no tienen temor de Dios, se jactan, se elogian, se aplauden a ellos mismos, se lisonjean y se presumen ante los demás. Hermanos, de que todo su pecado, de que toda su maldad, de que toda su iniquidad no será ni hallada ni aborrecida, como dice el Salmo 37. Vemos cómo estos hombres, hermanos, del Salmo 36 procuran solo el engaño y traición. Es más, ellos planifican, ellos meditan aún estando en su cama. Hermanos, ellos no rechazan, no aborrecen ese mal. Es más, caminan sobre ese mal. Y quiero leerles los primeros versículos del Salmo 36 para que tengamos un contexto más claro y más amplio. Mire lo que dice los primeros versículos del Salmo 36. Dice: la iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita la maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal, él no lo aborrece. Este Salmo 36, hermanos, es un himno, amén, que exalta la fidelidad, que exalta el amor de Dios, contrastándolo de alguna manera con la maldad de los impíos. El salmista, hermanos, muestra confianza en que Dios proveerá justicia y protección a los que siguen sus caminos. Este salmo precisamente, hermanos, describe esa maldad de los impíos como una enfermedad, hermanos, que corroe su corazón y los lleva por caminos destructivos. Sin embargo, hermanos, él reconoce que en contraste con la maldad humana, la bondad de Dios, hermanos, es inagotable y alcanza hasta los cielos. La bondad de Dios. Mis hermanos, desde entrada dice el salmista: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, no hay temor, y por supuesto eso es demasiado obvio en el incrédulo y en el impío. Pero a menudo, hermanos, a nosotros los creyentes, los cristianos, aquellos que confiamos en el Señor, se nos olvida. El fundamento del carácter y las obras del impío, mi amado hermano, es la falta de temor de Dios. Él no respeta, él no venera, mucho menos adora a ese Dios como debería hacerlo o como lo hacemos nosotros.
Y es probable, mis hermanos, que Pablo también tuviera en mente cuando compuso los primeros capítulos de esa carta magna de Romanos en el 3:18, donde él dice, hablando de la descripción de esa radiografía espiritual de la depravación del hombre, él dice en el 3:18 de Romanos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay, ese es el gran problema, hermanos, del mundo hoy en día. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por más que ellos aleguen decir, si Diosito aquí, primero Dios aquí, allá, en el nombre de Dios, Jesucito, mi Diosito. No hay temor de Dios. Ellos lo que quieren son las bendiciones de Dios. Son los regalos que Dios provee, como la vida, el aire, hermanos, el sol. Pero no quieren nada con Dios. Así vive el incrédulo. Así es como vive el impío de espaldas a Dios. Hermanos, la descripción del hombre malvado es gráfica. De alguna manera, hermanos, se ha persuadido y se ha convencido a sí mismo de que Dios no interfiere con los hombres. En consecuencia, él no teme a Dios. Se entroniza a sí mismo en el centro de su propio ser, hermanos, y sigue el camino de la maldad y el pensamiento y en la acción. Él piensa y medita en su cama. No es como el creyente, ¿verdad? El que ha venido a Cristo, ¿verdad? Cuando él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado y estar confiado. El impío no. Él medita en su cama para luego llevarlo a la acción, hermanos, y cometer toda esa clase de aberraciones contra el Señor. Este hombre, hermanos, se lisonjea, dice la palabra. Por tanto, dice en sus propios ojos. El impío, hermanos, rebaja su estimación de Dios y aumenta la estimación de sí mismo. El incrédulo, el impío, hermanos, piensa en sí mismo mucho más de lo que debería, tanto en lo que respecta a sus pecados, es decir, el texto dice, en su iniquidad, como en sus prejuicios, es decir, él aborrece todo, hermanos. Mis hermanos, la actitud y el comportamiento de estas personas nos preocupan. Y saben que en muchas ocasiones, mis hermanos, nos afligen porque nos persiguen, porque se burlan. Pero mis hermanos, y esto es muy importante, a pesar de eso, mi hermano, a veces nosotros sentimos envidia de ellos, aunque usted no diga amén. A veces vamos a sentir envidia de ellos, envidia de esas personas que no toman a Dios en cuenta para nada, envidia de aquellos que no quieren saber nada de Dios y del consejo que Él tiene para nuestras vidas. No quieren nada y nosotros sentimos envidia. Mire cómo inicia el texto del verso 1 del 37, del capítulo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Así que yo, hermanos, no quiero ser muy extenso en esta tarde, pero aunque vamos a leer y hemos tomado 11 versículos, nuestro enfoque será específicamente en el verso 4, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la exhortación en esta tarde, mis hermanos. Vemos en hermanos, en este salmo que el Señor está siendo muy directo, pero muy directo, hermanos. Ya de entrada, desde el principio, desde el primer versículo, nosotros vemos las cosas muy claras. Él dice, hermanos, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Eso es lo primero que dice. Él entra directo al punto, hermanos. En otras palabras, en síntesis y de manera resumida, lo que Dios nos va a decir, hermanos, en los primeros versículos del verso 1 al 11, porque este salmo tiene 40, amén, es de que nosotros debemos aprender, ¿sabe qué? A ser pacientes y a confiar en Dios y en su justicia. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a ser pacientes, hermanos, y a confiar en Dios y en su justicia. Eso sería, mis hermanos, lo que Dios quiere comunicarnos en estos versículos, e incluso nosotros podríamos, hermanos, cerrar nuestras Biblias e irlos con esto en mente a nuestras casas. Mis hermanos, este salmo nos coloca ante una realidad, ante una perspectiva que nosotros, hermanos, contemplamos cada momento en este mundo. Y es una lucha entre el impío, hermanos, y el justo. Y nosotros nos preguntamos, mis amados hermanos, viene esa interrogante a nuestras vidas y a nuestra mente: ¿qué debemos hacer
¿O qué debe hacer el cristiano cuando observa que los malos se salen con la suya? ¿Qué debe hacer el cristiano cuando ve que los malos siempre ganan y nunca les va mal? ¿Qué debe hacer el cristiano cuando él ve que la maldad es recompensada y que los malos todo les sale bien? Y cuando vemos al justo, ellos son condenados y al parecer, escuche bien, hermanos, todo les sale mal. Yo creo que la mayoría de los que estamos en esta tarde aquí conocemos a alguien, hermanos, que perfila, hermanos, muchas de las características que nos describen estos, hermanos, primeros versículos acerca de estas personas del capítulo 36 y del capítulo 37. Creo, mis hermanos, que los que estamos aquí hoy, de alguna manera conocemos a alguien que vive de una manera impía, que se maneja por la vida de una manera fraudulenta, mis hermanos, hace malos negocios o tiene un gran empleo, estafa a la gente, presta aquí y allá y no paga, vive entregado al vicio, a la inmoralidad y tiene muchas posesiones, carros del año, no solo tiene una casa, tiene dos, tiene tres y cada una parece un hotel. Hay una entrada de dinero bárbaro. Los hijos de estas personas están en las mejores universidades. El hijo del hermano ya anda detrás de una máquina de cortar grama. Y además esta persona goza de una salud inquebrantable. Hermanos, no se enferma para nada. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, hermanos, cuando tú te miras a ti mismo y analizas que andas confiadamente en los principios bíblicos, que no cometes fraudes y que cumples con tus ofrendas al Señor, que has hecho de la iglesia el centro de tu vida, que estás comprometido con la iglesia, que te congregas fielmente e incluso socorres con mucho sacrificio al necesitado y que andas por la senda del bien, no obstante, las cosas parecen andar muy mal. Tú, por el contrario, tú y yo, nos enfermamos con mucha frecuencia. Aquí en Brentwood destornudaba a alguien y a mí me pegaba catarro allá en Medford. Con mucha frecuencia, hermano, de manera muy fácil. El hermano lucha mientras que el impío tiene un gran trabajo y tiene muchas posesiones. Este hermano perdió hasta el empleo. Mientras que el impío goza de una buena casa, con los mejores muebles, goza de una buena, hermanos, de muchas posesiones, hermanos, de muchas vacaciones, goza de una buena casa, hermanos. A mí me toca moverme 3 veces al año. Y no vaya a pensar porque no pago la renta, porque me gusta ser responsable. Pero eso no le sucede a ellos. Así que, mis hermanos, lejos de tener un buen carro nosotros, el que tú tenías se arruinó. Y hay gente que piensa que quizás el hermano le ha puesto una bazuca, pero es que ya el catalítico y el mofle se rompieron ya y por eso es que hace un gran ruido. Aquel sigue adquiriendo carros, ¿verdad? De lujo, el impío, el incrédulo, pero tú estás llamando al Junker para que vaya a recoger al tuyo. Mis hermanos, cuando nosotros vemos que todas estas cosas pasan y que pareciera que los malos prosperan y los justos no, en ocasiones llegan pensamientos como este. En realidad no vale la pena ser bueno. No vale la pena andar conforme a los principios bíblicos que Dios nos da y unámonos a los males. Es lo que decía el texto. ¿Por qué Dios permite esto que David observaba, hermanos? Y que nosotros también. ¿Por qué Dios permitía que esto ocurriera? ¿Por qué aparentemente un Dios que se supone justo, hermanos, consentía y consiente este atropello con los más débiles? Con personas que además en la mayoría de las ocasiones eran las más piadosos. ¿Por qué además David veía, hermanos, y nosotros lo vemos también, que los malos disfrutaban o disfrutan más que nosotros? ¿Y por qué sufrían los justos? ¿Y por qué usted? Pues vemos nuestras vidas en contraste con la de ellos. Decimos, quizás algo está pasando. Y vienen, hermanos, esas cuestiones en que nosotros o quizás muchos cristianos se quejan de Dios.
Escucho bien, se quejan de Dios. Una cosa muy diferente es quejarnos con Dios. ¿Por qué esto, Señor? Y por otro, amén. Y aunque alguien pueda decir dentro de esta congregación que no le afecta ver al impío prosperar, que no le afecta ver al impío que le va mejor que a usted, no sé qué tan cierto sea eso, hermanos, porque solo Dios conoce su corazón. Pero si Dios dejó esta palabra es por algo, ¿verdad? No era que tenía ganas de gastar tinta el varón aquí y que Dios inspirara a este salmista a escribir esto. Así es que estas preguntas surgirán, hermanos, en muchas ocasiones en nosotros. Aún el sabio Salomón, un texto que quizás usted conoce mucho, en Eclesiastés 8:14 dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra. Dice que hay justos a quienes sucede como que se hicieran obras de impíos, dice Salomón. Y hay impíos a quienes acontece como que se hicieran obras de justos. Digo, también es vanidad, dice otra versión de ese mismo texto, dice: algo raro ocurre aquí en la tierra, pues hay gente justa a quien le va como que si fuera malvada. Y hay malvados a quienes les va como que si fueran justos. Esto mortifica y molesta, dice Salomón. Yo no sé, hermanos, si tú puedes decir con toda certeza que esto no te preocupa o alguna vez no te ha preocupado. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano, y escucha bien. Si los grandes hombres del pasado, como Elías, un gran Elías, el profeta llamado de fuego, amén, se dio a la fuga y los sacó de corridas una mujer, usted sabe quién fue, hermanos, y se fue encuevado, lo sacó de ahí. Hermanos, Elías. Vemos a un Job que en un momento, hermanos, un hombre íntegro dijo: perezca el día en que nací. Y él maldice el día en que nació, hermanos. Vemos al gran David, el mismo David, un hombre, hermanos, que era conforme al corazón del Señor. Él dijo: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué no me respondes? Dice en el Salmo 22. Es decir, hermanos, si estos grandes hombres del pasado fueron asaltados por la duda, amén, por la incertidumbre de un futuro incierto, ¿quiénes somos nosotros para no caer en las mismas interrogantes y cuestionamientos también? Es más, aún el mismo Asaf, hermano, usted conoce bien ese salmo también. El mismo Asaf en el Salmo 73, más adelantito, él dice, mire lo que dice: ciertamente, dice Asaf, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero mire lo que sigue diciendo: en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve, dice, hermanos, en paralelo con el salmo que estamos estudiando, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Mire cómo está el impío. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasean la tierra. Dice, hermanos, él tuvo envidia de esos arrogantes viendo la prosperidad de ellos. Claro, él más adelante, hermanos, él empieza de esa manera, pero luego Dios le muestra de alguna manera, hermanos, que dice que él se llena de amargura su alma, pero al final, hermanos, dice de que él se ha acercado a Dios y en el Señor ha puesto su confianza. Aquí es donde entra el consejo de David. Así es que este es el consejo, el contexto, hermanos, en el que David está describiendo este salmo. De manera que el compositor inspirado, hermano, nos escribe
esta revelación que aparece en los Salmos, una revelación que aparece más bien, hermanos, en el Antiguo Testamento, la Escritura es una revelación que va en progresión, amén. No es lo mismo la revelación que hay en el Nuevo Testamento, que ya es más completa y que está cerrada para nosotros, amén, que la que hay en el Antiguo Testamento. Es por eso que en este Salmo, hermanos, como el resto del Antiguo Testamento, se entiende mucho mejor, de una manera más clara, a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Es por eso que hoy en día podemos, hermanos, explicar mucho mejor esas supuestas incoherencias por parte de Dios, que parece que permite esas injusticias por parte de los malvados. De todas formas, hermanos, y aunque hoy tenemos bastante información para resolver en nuestro corazón todas estas cuestiones, la solución a estas injusticias, tanto en los tiempos de David como en nuestros tiempos, siempre ha sido la misma. Y lo vemos, mi amado hermano, en toda la escritura. Hermanos, y la resolución a estas interrogantes que todos nosotros nos hemos hecho, y todos los hijos de Dios se han hecho, hermanos, es la siguiente: Dios es bueno, amén, y su actuación siempre es sabia, amén. Él siempre tiene el control de todo. ¿Y quién es? Hermanos, sabe Él quién es el malo. Sin embargo, aunque hoy tenemos más información para entender por qué Dios, hermano amado, permite estas injusticias a sus hijos, hay que reconocer aún así, todas estas situaciones, hermanos, siguen siendo un gran reto para todos nosotros. Un gran reto para nuestra fe. ¿Por qué? Nos preguntamos, los creyentes de todos los tiempos que han vivido, viven y vivirán, ¿por qué Dios permite todo esto? Y sobre todo, ¿por qué Dios lo permite sobre sus hijos, aquellos que le sirven? Es por eso que David, hermanos, responde, y lo primero que nos dice es: no te impacientes. No te impacientes. Ahora, mis hermanos, el siervo que escribe este salmo, David, fue un hombre que usted sabe, pasó por muchas experiencias que le permitieron meditar profundamente en el problema de las injusticias, el problema de cómo prosperan los malos mientras que los justos sufren. Y debemos recordar que cuando David, hermanos, fue joven y que ya había sido ungido para ser rey, ¿cómo se la pasó David? Huyendo. Se la pasó, hermanos, huyendo del malvado Saúl. Él no pudo, hermanos, disfrutar plenamente de su juventud en compañía de sus amigos y de sus padres. Él tuvo que pasar, hermanos, su juventud de cueva en cueva. A pesar de todo esto, hermanos, y de las injusticias que Saúl cometía contra él, David le perdonaba la vida a Saúl. ¿Y sabe qué pasaba? Saúl, hermanos, regresaba siempre a su palacio, a estar cómodo, a su zona de confort, a su zona de seguridad. Pero David siempre regresaba a esos lugares húmedos, a las tabernas, a las cuevas, hermanos. Allí se mantenía él. Qué diferencia, ¿verdad? El hombre de Dios en las cuevas y el impío Saúl en un palacio. Y siendo David un anciano, hermanos, él medita en esto. ¿Y por qué decimos y sabemos que él ya era un anciano? Hermanos, por eso sabemos que nos habla no solo inspirado por el Espíritu Santo, sino que también nos habla de la experiencia. Amén. Miren lo que dice el verso 25. ¿Qué dice el verso 25? Joven fui, ¿escuchó? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso sabemos de que él, hermanos, ya era un anciano, amén. Así que este anciano rey que vio esas injusticias, hermanos, de esta vida, nos da en este salmo como una especie de receta, como una especie, hermanos, de antídoto para poder responder cuando vemos que los malos ganan, cuando vemos que los malos se salen con la suya. ¿Y sabes cuál es ese antídoto, hermanos? Esa receta, esos principios. ¿Sabes cuál es ese antídoto? Ese antídoto, mi amado hermano: deleítate a sí mismo en el Señor.
Regocíjate en el Señor. Muchos han llamado, hermanos, este salmo, el Salmo 37, en el cual encuentran 10 mandamientos. Muchos lo llaman los 10 mandamientos del Salmo 37. Usted va a Google, a lo que sea, y usted va a encontrar por todas partes los 10 mandamientos del Salmo 37. Amén. Pero específicamente, hermanos, en el versículo 4 nosotros encontramos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De los versículos 1 al 11 del Salmo 37, nosotros encontramos el primer mandamiento. No nos vamos a enfocar porque no tenemos el tiempo, hermanos, en cada uno de ellos. Amén. Pero el número 1 es: confía en Dios. Es así como comienza el salmista. Confía en Dios. No tengas envidia de los impíos, de los que hacen iniquidad. Confía en Dios. Número 2, haz el bien. Haz el bien. Número 3, que es el que a nosotros nos corresponde: deleítate en el Señor. Número 4, encomiéndate a Dios. Número 5, guarda silencio. Número 6, espera en Él. Número 7, deja la ira. Número 8, desecha el enojo. Hermanos, ¿por qué nosotros nos enojamos en realidad? ¿Por qué sentimos ira, hermanos, de estas personas que les va muchísimo mejor que al creyente, que a nosotros? Hermanos, ¿sabe por qué nos irritamos cuando los malos prosperan? Cuando ellos nos ganan, nos irritamos cuando los malos se salen con la suya, porque en el fondo, hermanos, estamos asumiendo o presuponiendo que nosotros somos más sabios que Dios, aunque no lo vamos a confesar. Nadie tiene, hermanos, ¿cómo se llama? Se me escapa la palabra, pero el valor de decir: Dios se está equivocando porque está bendiciendo más al vecino que a mí. A mí me va como impío y a él le va como un justo. Nadie lo va a decir así, pero en el fondo lo que hay detrás es, hermanos, que estamos presuponiendo, hermanos, de que Dios no es sabio y que Él se equivoca, y asumimos que nosotros podemos manejar mejor el mundo que como Dios lo está haciendo, hermano. Así que Dios quiere, en el texto nosotros encontramos, hermanos, que Él quiere que seamos sumisos y que mortifiquemos esa irritación. No te aires, dice. No tengas envidia, no te acalores por eso. Amén. Deja el enojo. Así que mortificar esa irritación y ese enojo, hermanos, a la misma vez es darle a Dios el derecho de que Él trate con los malhechores como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Amén. Por eso Él nos dice que no envidiemos a los malhechores, y eso confronta, ¿sabe qué, hermanos? Nuestro orgullo. Eso confronta, hermanos, nuestro egoísmo. Confronta nuestras motivaciones malvadas que a veces hay en nuestros corazones. En el mandamiento número 9 dice: apártate del mal. En el 10 dice: guarda su camino. Así que aquí está David, que durante su vida, hermanos, había sufrido bastante a manos de hombres impíos y sin escrúpulos. Ahora, siendo viejo, él ofrece estos consejos acerca, hermanos, de cómo reaccionar cuando llegamos a ser víctimas de planes de los malos y de lenguas venenosas. Y Dios nos dice: deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor, mis hermanos. Cuando vemos el comportamiento de los impíos, su mal proceder, la manera en que viven y dirigen sus vidas a espaldas de Dios sin tomarlo en cuenta, hombres blasfemos, contumaces, algunos o muchos hasta perseguidores, hermanos, de la iglesia en alguna forma, enemigos del cristiano, hermanos, si los vemos que les va tan bien. Pero también es necesario traer esta palabra a nuestra vida, porque es muy fácil, hermanos, impacientarse, perder la paciencia. Es muy fácil alterarse, hermanos, y llenarse de envidia. Es muy fácil airarse, enojarse, indignarse, hermanos, ante esta situación. Mis hermanos, debemos de confiar, dice David. Cuando nosotros veamos esto, debemos de hacer el bien, debemos de encomendar nuestras vidas a Él, debemos de guardar silencio y esperar en Él, hermanos amados.
Y mis hermanos, la verdad es que no nos alcanzaría el tiempo para meditar en estos versículos que nosotros hemos leído, hermanos. Es por eso que nosotros estamos ahora mismo en deleitarnos a sí mismos en Jehová, como dice el verso 4. A la iglesia de Éfeso le dice el Señor: tengo algo contra ti. ¿Qué le dice? ¿Qué has dejado? Tu primer amor. Y a la otra iglesia, hermanos, de Filadelfia, creo que, si no me equivoco, ¿cómo le dice? Que está desventurada, pobre, miserable. Y ellos, ¿qué decían? Somos ricos y no tenemos necesidad de nada. ¿Qué pasaría si el gran apóstol Pablo nos escribiera a nosotros una carta a la iglesia de seguidores de Jesús, hermanos? ¿Saldrían aquí también las Ebodias y Síntique? ¿Saldría el grupo de Corintios de primera, donde yo soy de Noel, yo soy de Freddy, yo soy de Johnny, yo soy de Edwin y yo soy de Alex, del pastor Alex? ¿Qué nos escribiría el Señor a nosotros como iglesia, hermanos? ¿Se ha preguntado usted? ¿O solamente fuera una carta dirigida a nosotros llena de elogios? Ahí se los dejo. Dice John Piper de manera irónica y sarcástica, hermanos, así que tenemos el verso 4, hermanos, así que tenemos una gran promesa, dice John Piper. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sueno como este blasfemo y mentiroso Guillermo Maldonado, ¿verdad? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos una gran promesa, dice John Piper. Oh, dice él, pero también tenemos un gran mandamiento: deleítate en el Señor. Pero el evangelio de la prosperidad y los apóstoles de la prosperidad, hermanos, dicen: tú pide lo que quieras, decláralo, analízalo, visualízalo y será tuyo. Él va a conceder las peticiones de tu corazón, aunque sean egoístas, hermanos, aunque sean malvadas. Eso es lo que ellos enseñan. Por eso es que John Piper dice: con que tenemos una gran promesa, Él concederá las peticiones de tu corazón. Mira, dice Piper, no te olvides, no te confundas. Tenemos un gran mandamiento: deleítate a sí mismo en el Señor. Hermanos, el mandamiento es la condición de la promesa. Entonces, deleítate en mí, dice el Señor, y yo voy a satisfacer tu corazón, dice John Piper. Hermanos, esto es verdad. Mis hermanos, todo lo que es la naturaleza humana, luchar contra la autoadoración, estamos tentados, hermanos, a enfocarnos en la segunda mitad de este versículo, que parece prometer lo que nuestros corazones desean. Mire lo que dice el gran predicador Spurgeon. La razón por la que muchos aparentes cristianos, esto es para nosotros, hermanos, no se deleitan en Dios, es que no lo conocen muy bien. ¿Escuchó? La razón por la que muchos aparentes cristianos no se deleitan en Dios es que no lo conocen muy bien. Y la razón por la que no lo conocen muy bien es porque no pasan tiempo con Él. Sigue diciendo Spurgeon: no pienses primero en los deseos de tu corazón, sino piensa primero en deleitarte en tu Dios. Si lo has aceptado como tu Señor, es tuyo. Así que deleítate en Él y entonces te concederá los deseos de tu corazón. Fin de la cita. Y sabes algo, hermanos, tan impresionable, realmente sorprendente. Dios se deleita en su iglesia. Dios se deleita en ti, mi amado hermano. Él se deleita. Mira lo que dice Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué privilegio, ¿verdad? Cuando buscamos de Dios, hermanos, muchas veces somos vanamente engañados. Es por eso que todo lo que yo he venido diciendo, y usted dirá: ¿por qué tardó tanto en llegar a deleitarse a sí mismo en el Señor? Porque cuando nosotros vemos, hermanos, el proceder de estos hombres y que a ellos les va mejor, nosotros nos eclipsamos, nos perdemos de rumbo. Y por eso dicen: mira, no tengas envidia, no te impacientes, hagas el bien y deleítate a sí mismo en el Señor.
Somos vanamente engañados muchas veces, mis amados hermanos, y buscamos para que Él cumpla y conceda los deseos de nuestro corazón. Pero el problema no está en ello, hermanos, sino en aquello que falsamente creemos que es el verdadero anhelo de nuestro corazón. ¿Por qué decimos esto? Porque la misma Escritura nos advierte en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Yo. Él lo conoce. Así es que dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sabiendo entonces, hermanos, que el corazón del hombre es engañoso, ¿qué es lo que dice el mismo Señor Jesucristo? Jesucristo dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mis hermanos, si esta es la condición del corazón del hombre, no podemos confiarnos en un comienzo de querer cumplir los anhelos de nuestro corazón, sino hasta que este corazón sea transformado, sea regenerado por el verdadero amor de Dios y su palabra. Dice su palabra, no te impacientes a causa de los enemigos. Deleítate a sí mismo. ¿Sí ve? El mandato de una manera negativa, no te impacientes. Y positivamente, deleítate a sí mismo en el Señor. Debemos, hermanos, no debemos permitirnos la impaciencia, hermanos, en nosotros mismos a causa de esos malignos. Debemos deleitarnos, amén. Para nosotros es un peligro, mi amado hermano, quedarnos pensando en los vecinos que son carro tras carro, el lujo tras lujo y nosotros en nuestra cama. Señor, hoy me pusieron un warning en el trabajo. Señor, tengo una cita con el médico y estoy esperando el resultado de los exámenes y tantas cosas, hermano, quedarnos despiertos. No nos hace bien a nosotros. No debemos, hermanos amados, impacientarnos. Amén. Es más, el mismo apóstol Pedro nos dice algo a nosotros. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué debe de hacer el cristiano ante eso, hermanos? Echar toda vuestra ansiedad. Esa ansiedad significa el fruto de lo desconocido. Amén. Lo que no conocemos, echemos toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y sobre todo no debemos de envidiar a los injustos, hermanos. Este mundo es el único cielo que ellos van a conocer. Hermanos, este es el único. Dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde, ahorita ellos, hermanos, están florecientes. Nosotros quizás estamos todos tullidos ahí. Pero ¿sabe qué? Dice que como la hierba verde serán cortadas. La hoz ya está, hermanos, sobre ellos. La hoz ya está sobre ellos, hermanos amados. La prueba se encuentra, hermanos, en el tiempo. Toda la aparente prosperidad de los malvados, de los impíos, es pasajera. Pasa y parece como los mismos impíos. Hermanos amados, ¿quién nos impacienta? Y perdemos de vista el hecho de poder deleitarnos en el Señor. Hermanos, ¿cuál es tu deleite verdaderamente? Hermanos, David dice, no te impacientes de los malignos. Nosotros sabemos, hermanos, que en la soberanía de Dios, las pruebas no solamente son enviadas por Dios, son controladas por Él. En su soberanía, Dios envía las pruebas, pero a la misma vez, mi amado hermanos, son controladas por Él. Y la verdad es, mis hermanos, que no somos víctimas de un destino ciego de fuerzas misteriosas e irracionales, mis hermanos. En medio de cualquier circunstancia aflictiva, podemos decir, al igual que David en el Salmo 119:75, conozco, oh Jehová, tus justos juicios, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Todo está bajo el control soberano de Dios. Hermanos amados, David nos ofrece estos consejos. No te agites sobre ellos,
No desees ser como ellos, dice. Confía en Jehová, haz el bien. Pero también nos dice, hermanos, él sigue haciendo énfasis en esa confianza que debemos de tener en él. Esta confianza, hermanos, no quiere decir, hermanos, un optimismo liviano, algo pasajero y mediocre que espera que todo acabe bien. Al contrario, significa una profunda y duradera confianza en Dios, hermanos, creyendo en aquel que ha prometido castigar a los impíos y premiar a los justos. Mis hermanos, su palabra no puede fallar. Los justos, hermanos, dice su palabra, que de veras morarán en la tierra y gozarán de seguridad, mis hermanos. A pesar de los ataques más feroces de demonios u hombres, mis hermanos, la Biblia tiene mucho que decirnos y exhortarnos para que nosotros confiemos en él. El Salmo 2:12 dice, bienaventurados los que en él confían. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. El Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Pero debemos continuar, hermanos. Recordemos que en las recomendaciones que David nos da, lo primero que nos dice es, no se impacienten. Luego nos dice, confíen en él. Pero nos sigue diciendo, confíen, pero también dice, deleítense. Y más directamente, de una manera más sencilla, hermanos amados, ¿qué sería deleitarse en el Señor? Porque le hemos venido diciendo, deleítate a sí mismo en el Señor. De manera sencilla, deleitarse en el Señor es alegrarse, hermano amado. Es gozarse, fascinarse por todo lo que es Dios. Entre las más principales están, oiga, entre las más principales de gozar y disfrutar de Dios están disfrutar de la palabra de Dios, es decir, el estudio de las Escrituras. Hermanos, disfrutar de la oración, como los días jueves. Disfrutar de los cantos, como lo que hicimos hoy. Disfrutar de esas alabanzas, disfrutar, hermanos, de el congregarnos, de participar de ese servicio. Mis hermanos, cuando los deleitamos en el Señor, podemos estar en una reunión humilde como hace un tiempo atrás, donde habíamos 2 y 3 aquí los días martes y los jueves. Algunos se van a acordar. Veníamos los martes aquí, habían 2 y 3. Veníamos el otro martes y el jueves, venían 3, 4. Y la verdad que Dios ha escuchado nuestras oraciones. Porque sabe que ahora, y esto lo voy a decir para que usted se motive. Los días martes tenemos a veces 25 o 30 personas. A veces parece un domingo aquí. Y gloria a Dios por ello, porque eso lo hace el Señor. Los hermanos están motivados, aprendiendo, amén, de predicadores humildes, miserables, como su servidor aquí. Pero Dios está trabajando y obrando en ellos. Amén. Gloria a Dios por ellos. Pero ese es un deleite para el cristiano. Amén. Así es que, hermanos, lo que estamos diciendo es que no es la multitud, no es un buen sonido, porque entre semana ni siquiera utilizamos, ni siquiera hay músicos preparados y profesionales en este lugar, pero sí nos deleitamos en el Señor. Amén. Podemos estar en esta tarde, hermanos, ¿sabe qué? Hoy pudo ver usted venido con un sinnúmero de dificultades, hermanos, y mañana la que le espera en el trabajo. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Deleitémonos en el Señor. Debemos deleitarnos en el Señor. Te pregunto, directamente a ti, hermanos, por nombre, ¿te deleitas en la oración? ¿O te aburres? ¿Te deleitas en el estudio de la palabra? ¿O te da de abosteciar? ¿Te deleitas en los cantos e himnos espirituales? ¿O también te parecen aburridos? ¿Te deleitas en asistir regularmente a la iglesia o únicamente lo sentimos como una carga impuesta? Si es así, ¿cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu gozo? ¿Qué es lo que estás disfrutando entonces, mi amado hermano? Aparte de estas cosas que hemos mencionado, hermanos, en las que Dios espera que nos deleitemos, ¿qué es lo que más busca un cristiano? O mejor dicho,
¿Qué es lo que más legítimamente hablando, hermanos, debe buscar un cristiano? ¿Un buen trabajo? ¿2 trabajos? ¿Horas extras? ¿Una buena posición económica? ¿Buenas adquisiciones? Cuando nosotros pensamos en nuestras necesidades, peticiones, anhelos y sueños, ¿qué es lo que más debemos buscar, mi amado hermano? ¿Sabe qué debe ser? Nuestra mayor búsqueda, la mayor búsqueda del cristiano, hermanos, y anhelo de nuestro corazón debe de ser Dios mismo. No las añadiduras. Hermano, la iglesia ha invertido los valores. La iglesia ha cambiado el texto, hermanos, por buscar primeramente las añadiduras. Si te queda tiempo, después buscas a Dios. Y eso es evidente, hermanos. A mí no me lo han contado. Eso es demasiado evidente. Pero nuestra mayor búsqueda y anhelo de nuestro corazón debe de ser Dios mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el anhelo que Dios pone en los corazones de los cristianos, Él es Él mismo. Amén. Él mismo, mis hermanos. Es muy importante aclarar que Dios no es adorado por alguien que lo busca a Él por otra cosa. Cuando alguien le busca a Él por interés que no sea Él, nuestra mayor motivación, hermanos, hay un problema ahí, porque nuestra mayor motivación debe ser Dios mismo. Amén. También es necesario aclarar, hermanos, que estas peticiones concedidas por el Señor no se refiere a aquellos deseos pecaminosos, egoístas. No, mis hermanos. Aquí es donde muchos han sacado de contexto estas palabras. Está bien, ¿verdad? Decirle a alguien, Dios concederá las peticiones de tu corazón, motivarlo de esa manera. Amén. Pero la cuestión es, mis amados hermanos, que Dios no cumple todos los deseos de tu corazón, porque la mayoría de las veces de los deseos de tu corazón son pecaminosos y egoístas. Y ya hemos dicho que el corazón es engañoso. Es engañoso, mi amado hermano. Debemos estar claros que estas peticiones que Dios contesta son aquellas, hermanos, escuche bien esto porque esto es importante. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Así es de que esas peticiones que Dios contesta o contestará son aquellas que están calibradas, que están entonadas con su voluntad y que provienen de un corazón regenerado, un corazón conforme al de Dios. De esa manera, un corazón regenerado, un corazón que se deleita en el Señor, lógicamente los deseos y anhelos que este creyente tendrá, hermanos, van a estar calibrados con el Señor. Amén. Van a estar calibrados con el Señor. Mis hermanos, muchos estamos muy familiarizados con el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1 del principio? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué más dice? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Escuchó bien dónde está su delicia? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿En lo económico? ¿En lo social? ¿En el estudio? No. Su delicia está en su palabra. Su deleite de este salmo, hermanos, es la palabra del Señor. ¿Y qué dice que sucederá? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que da fruto a su tiempo. Mis amados hermanos, nosotros vemos a primera vista que ese salmo dice: bienaventurado el varón, feliz, felicísimo, contentísimo. Amén. Que no anduvo en consejo de malos. Hermanos, el hombre bienaventurado, el hombre que se deleita en el Señor, está consciente que no debe de andar por el camino que transita el mundo. Pero mis hermanos, el hombre bienaventurado, este hombre que se deleita, no solo se distingue únicamente por lo que no hace, es decir, que no transita el camino del pecador. Amén. Sino porque en la ley de Jehová está su delicia, hermanos amados. O sea, no solamente
ese deleite no está solamente en el hecho de las cosas que no hace, sino que en lo que Él hace, en la ley de Jehová. Y esa ley, hermanos, se puede referir a los 10 mandamientos o a todo, hermanos, el Antiguo Testamento. Y en nuestro caso, esa ley significa la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo te pregunto a ti, ¿es la palabra del Señor tu delicia? ¿O será que lo que más has leído durante todos estos días han sido los 50 versículos que leyó el pastor Freddy? Porque si así es así, hermano, estás en peligro. Sí, es que un hermano que no lee la escritura con regularidad, aunque te duela y aunque te diga que soy demasiado duro, ¿sabes qué? Estás en problemas y deberías de examinarte, como dice Pablo. Pruébate a ti mismo para ver si estás en la fe. ¿Lees la Biblia con regularidad? Gloria a Dios por ello, que Dios te dé más apetito y que luego lleguemos a obtener ese perfil que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero si no lo estás haciendo, hermanos, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Mis hermanos, para ir terminando, dice el salmista, y el pastor Noel ya nos metió en la cabeza de memoria: amo yo tu ley. Rato. Y no es para menos. El salmista dice en Salmo 119:72, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, el que no se deleita en el Señor, no se involucra en nada y le tiene miedo al compromiso, ese no se está deleitando en el Señor. Amén. El que no se deleita en el Señor considera el culto aburrido, rutinario, monótono. La adoración le produce fatiga. La predicación, hermanos, quisiera que fuera de 5 minutos, una reflexión ligera. Y esto puede sonar muy duro, pero es una realidad, hermanos. No podemos permanecer indiferentes. Y mis hermanos, no hay que ser muy observadores y tener un discernimiento profundo. No, simplemente sentido común. Nosotros nos damos cuenta, pero el creyente, hermanos amados, encuentra que los caminos del Señor son agradables, son deleitables. El Hijo de Dios, hermanos, los santos del Señor encuentran en su Señor un gozo, deleite, felicidad y alegría que no se puede comparar con nada, hermanos amados. Hermanos, cuando el corazón del hombre es regenerado, como el tuyo y el mío, es transformado, Dios pone nuevos deseos, nuevos anhelos, y lo que antes nos parecía aburrido, hoy es motivo de gozo y alegría. En sus últimos días, al gran predicador Sproul le hace una pregunta en una sesión de preguntas, valga la redundancia, y le preguntan qué pudiera cambiar él en su vida. Y él dice: volver a como se sentía el primer año que recibió al Señor, con un fuego, con una pasión intensa, con el deseo de servirse y estar empapado de esa presencia del Señor, hermanos amados. Mis hermanos, nuestra felicidad no está en las cosas pasajeras, no está en las cosas creadas, sino en el eterno e inmutable Creador. Y la verdad es que no estamos negando a nosotros mismos cuando, hermanos, renunciamos a todo lo que el mundo nos ofrece, es decir, las diversiones, los entretenimientos y su falsa felicidad. Hermanos amados, debemos de luchar, mis hermanos, para que cada día nuestra devoción hacia Dios crezca más y más. Hacia allí debemos encaminar nuestro corazón al punto de deleitarnos en la presencia de Dios, para que el deseo verdadero de nuestro corazón aparezca y aflore, para que todo deseo mundano sea consumado en el amor y el deleite de tener no solo lo que Él nos provee, sino el hecho de tener a Dios mismo en nuestras vidas. Decía el gran predicador, hermanos, en base a este texto, deleítate a sí mismo en el Señor. Dice él: un pajarito dijo una vez, tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado, un pajarito dijo una vez a un pez: no puedo entender cómo tú vives todo el tiempo en el elemento frío. Yo no podría vivir ahí.
Debe ser un sacrificio continuo para ti no volar hacia los árboles. Mira cómo yo me remonto a las alturas. Ah, dijo el pez, es un sacrificio para mí vivir aquí. Este es el momento. Nunca he aspirado a volar. Eso no es para mí. Si fuera sacado de mi elemento, es decir, el agua, moriría de inmediato. Solo podemos vivir, hermanos, contemplando su gloria. Solo podríamos vivir, mi amado hermanos, glorificándole y deleitándonos en Él y en su palabra y en el obrar de Él, aunque muchas veces no lo entendamos. Alguien decía, mi amado hermano, que si a una oveja y a un cerdo le pones una tinaja de agua tan cristalina y a la par le pones un cieno, un lodazal con todo lo que eso conlleva, amén, la ovejita sabe para dónde correr. El agua limpia, porque naturalmente va a correr hacia el agua limpia. Pero el chancho, el puerco, el tocino, el cuche, como algunos llaman, ¿sabe para dónde va a correr? Se va a ir a revolcar, porque esa es su naturaleza. Y como alguien decía, allá dice el chancho, aleluya, porque ese es su hábitat. Nosotros somos creyentes y si somos hijos de Dios debemos de deleitarnos en Él. No por lo que nosotros, hermanos, los demás, el impío, hermanos, goza una felicidad de burbuja que en el momento que sea pinchada se termina. Termino con estas palabras. Tenemos que entender que el éxito del impío, hermanos, prueba la fe del justo. La aparente contradicción entre las promesas de prosperidad para el piadoso, hermanos, como lo dice el Salmo, al bienaventurado, al que se deleita, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Descansar en el Señor y procurar, hermanos, la felicidad es lo que debemos hacer. Porque Él provee contentamiento a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades de la vida. Por la fe en las promesas de Dios vemos el fin de todas las cosas y sabemos que el impío, aunque prospera en esta vida, no tendrá futuro, pero que esto recibirá una herencia gloriosa. Mis hermanos, ¿cuál debería de ser nuestra mayor motivación para vivir agradecidos, vivir en contentamiento y deleitarlos en Él siempre? ¿Sabe cuál debería de ser? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tengamos siempre presente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra motivación más efectiva para deleitarnos en Él. Amados hermanos, escucha bien. Y esto debe ponernos a pensar. Deleitarse es una de las actitudes, o vamos a decir, es un fruto de una verdadera conversión. Amén, el deleitarnos. No debe haber nada más que satisfaga tu ser entero que la presencia de Dios y deleitarte en Él mismo. Este deleite no se compara con nada que nos pueda ofrecer este mundo. No hay nada que le pueda hacer sombra, hermanos, al disfrute de Dios. No hay nada. Pues aún, mis hermanos, en problemas, en dificultades, el deleite siempre estará presente. El gozo siempre estará presente en los hijos de Dios, mis hermanos. Mis hermanos, si Dios es nuestro deleite, oremos con contentamiento de acuerdo a su voluntad y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una alabanza, hermanos. Y posteriormente vamos a estar orando. Amén. Así que todos cantamos en esta tarde.